Que Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos, hermanos, amados en el Señor. Regresamos a estas clases interesantes que estamos aprendiendo del libro de los Hechos. Prácticamente aquí estamos aprendiendo de la vida de Pablo, de la manera como él llegó a, a formar parte de este gran libro y el cual, por qué él pudo tener esa facilidad, digámoslo así, de escribir tantos libros que después quedaron impregnados en la palabra del Señor. Para mí es de mucha bendición y es un gran privilegio que el Señor me concede de que podamos compartir la palabra del Señor. Amados, la semana pasada le dejamos a Pablo con un encuentro lindo, una visita hermosa que le hizo el Señor mientras estaba triste, acongojado, quizás sin esperanzas, no sabía lo que iba a venir. Algo muy importante, hermanos, que tenemos que aprender, y es que a Pablo el Señor le habló en el capítulo 20 y le dijo: cuando tú llegues a Jerusalén, tú serás probado, y usó muchas personas que le profetizaban lo que iba a acontecer. Ahora Pablo le dijo Dios a Pablo que él iba a ir a Jerusalén y que él iba a llevar muchas cosas, pero no le especificó, no le dio por punto lo que iba a pasar. Pablo fue a Jerusalén sin saber realmente lo que iba a acontecer. Me imagino que todas estas cosas que sucedieron trajo como ser humano, porque el hecho de que nosotros sirvamos al Señor no quiere decir que somos heroínas ni héroes de la fe, que llega el momento que somos débiles, nos da tristeza, lloramos, dudamos muchas veces debido a las circunstancias que estamos pasando, y Dios está pendiente de eso. Estuvo pendiente de Pablo y por eso lo visitó en la cárcel y le dijo: ten ánimo, Pablo. Nada de lo que tú estás haciendo se ha perdido. Todo tiene un provecho. Y para el propósito por el cual le estaba preparando era porque le dijo y le confirmó el mensaje: llegarás a Roma. Ahora, vamos a comenzar el versículo 12 al 15, que la lección pasada lo leímos, pero yo vi el tiempo y pensé que no era correcto que sigamos, porque aquí hay un poquito de explicación. Bien, vamos a leer el capítulo 23 del libro de los Hechos, versículos 12 al 15. Dice así: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición y no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Qué tremendo, hermanos. Seguimos observando aquí que Pablo seguía en el peligro. Al día siguiente ya Pablo tuvo ese lindo recibimiento, esa visita hermosa de Jesús en la cárcel, pero vemos que no se ha quitado el problema. Seguía el peligro
de la vida de Pablo. Y era más todavía. Eran estas 4 personas que se reunieron e hicieron un juramento bajo maldición. Este era un plan diabólico. ¿Ok? Voy a explicar un poquito de esta situación, de este tipo de personas, lo cual estaban acostumbrados a hacer este tipo de juramentos y verdaderamente eran personas terribles. En aquellos tiempos había un grupo secreto de asesinos judíos. Estas personas utilizaban unas dagas que se escondían fácilmente en sus cuerpos y tenían una ligereza tremenda para apuñalar y matar, y aún mataban a los soldados romanos mientras caminaban. O sea, este tipo era más o menos, dice la lectura de la palabra, como 40, se piensa en la historia que fueron más personas, no solo 40, sino más personas que 40 que hicieron este juramento. Y estas personas fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos para pedirles que mintieran al tribuno y así buscar una ocasión para sacar a Pablo de la cárcel y tener una facilidad para matarlo. Esto es tremendo. Pertenecían a los judíos este tipo de personas. Vamos a leer el 16 al 18. ¿Qué es lo que sucedió? Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que dar. Aquí vamos a encontrar algunos puntos importantes. La sabiduría de Pablo. Y también cómo Pablo lleva a cabo esta situación que se acaba de enterar. Por primer lugar, encontramos que Pablo sí tenía familia en Jerusalén. ¿Ok? Dice que era el hijo de su hermana. O sea, nos da una enseñanza. Por primera vez encontramos que la familia de Pablo vivía en Jerusalén. Ahora, este sobrino parece que estaba en algún trabajo haciendo ahí adentro de donde estaban los sacerdotes. Y por esa razón, él pudo tener la libertad de escuchar este complot que se levantaba. Al enterarse este muchacho, o esta persona, este sobrino de Pablo, inmediatamente fue hacia la fortaleza. Aquí también vemos otro punto, que Pablo, aunque él estaba preso, tenía una cierta libertad para poder recibir una visita. ¿Ok? Y vemos que este muchacho le cuenta cómo están tramando para matarle a Pablo. Al escuchar este plan malévolo, verdaderamente un plan horrible, usó el derecho como ciudadano romano. Pablo fue sabio y envió a su sobrino ante el tribuno para que contara lo que escuchó. Tenemos que aprender algo bien importante en este evento, en estos 2 versículos, de que todo lo oculto, Dios siempre lo saca a la luz, de una o de otra manera. Cuando Dios tiene planes en las personas y se tiene que cumplir el propósito de Dios, no va a haber diablo ni demonio que pueda intervenir en los propósitos que Dios tiene marcado para cada persona. Dios, a través de Jesucristo, le habló en la celda y le dijo: ya has hablado a Jerusalén.
tienes que ir a Roma. El propósito estaba para cumplirse y Dios lo iba a hacer que se cumpliese. Ahora vamos a leer qué dice el versículo 19 al versículo 22. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Usted ve. Vamos a leer el 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso de esto. El muchacho, sobrino del apóstol, le contó todo lo que escuchó al tribuno. Este juramento con maldición de estas personas a no comer ni beber, bueno, imaginémonos cuánto tiempo pasarían de hambre y sed, porque lo que aquí aconteció era la protección divina de Dios una vez más para Pablo. Esta gente hizo en juramento y, oiga, se condenaron a sí mismos, porque era bajo maldición. Y esto es un punto muy importante, hermanos. A veces nosotros pensamos que nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Y hacemos juramentos, pactos, y no son cosas agradables a Dios. Y no solamente que estas maldiciones vienen sobre uno, porque esta gente hizo pacto, hizo un juramento bajo maldición. La maldición que estos hicieron trajeron también a su descendencia. No se quedó ahí. Vemos la protección de Dios una vez más para Pablo. Este muchacho escuchó, fue usado por el Señor. Es que, amados, lo que Dios dice, lo que Dios escribe, mire, no lo va a poder borrar ningún hombre, ningún plan malévolo. Ahora, vamos a leer el 23 y el versículo 24 del capítulo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. ¡Qué tremendo, hermanos! Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Acordémonos que él era un ciudadano romano. Inmediatamente estaba bajo la protección del tribuno. Este tribuno no podía permitir que pasara algo, porque las leyes romanas eran muy rígidas en cuanto a eso. Si algo pasaba a Pablo, el tribuno podía ser sentenciado. Y vemos que Claudio, este comandante, el tribuno Claudio Lisias, tenía a su disposición soldados. Al enterarse de esta emboscada, oiga, él preparó un ejército tremendo. Rápidamente llamó a 2 centuriones, de los cuales podían ayudarlo a él a preparar un gran ejército. En total, en unas solas horas, prepararon 470 hombres
como si fueran a una guerra. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero esto era una exageración. ¿Cómo pueden conseguir tantos lanceros, personas, hombres de guerra, para proteger a un solo hombre? Verdaderamente, Claudio, el tribuno, sabía quiénes eran estas 40 o más personas que habían juramentado, quiénes eran estos criminales, porque eran personas criminales. Tenían una agilidad de matar personas, mire, tenían una daga que se escondían en cualquier parte del cuerpo y tenían una agilidad de matar inmediatamente. Eran ágiles. Dice la historia que estas personas podían matar en minutos a mucha gente. Y Claudio Lisias sabía lo que se iba a enfrentar. Él no quería correr riesgo de que podían llegar a lastimar a Pablo. Y por esa razón él preparó esta exagerada cantidad de gente. Y bueno, también podemos decir que estos asesinos podían haber hecho, sí, solamente mandaba con unos 12 soldados. Así es que podemos ver que este Claudio tenía que proteger la vida de Pablo. Ahora, tenemos que ver que era a medianoche y también tenemos que ver que la palabra de Dios se cumple. Pablo salió con vida de Jerusalén. Salió bien protegido. Y es que Dios es fiel a sus promesas. Y cuando Dios está en un propósito, se cumple. Este ejército podía ser una exageración, como lo vuelvo y lo repito, en cuanto a protección. Pero también tenemos que ver que así es nuestro Dios. Bien exagerado cuando se trata de proteger a sus hijos. Su fidelidad es grande. Y esto es una muestra de amor de Dios que nos habla y que nos dice que no dudemos del gran amor de Dios, del poder de Dios. Amén. Algo hermoso, hermanos, algo precioso. Debemos de grabar esta palabra en nuestros corazones para que en esos momentos que nosotros pensemos que nos encontramos en peligros, acechados, cualquier situación que usted se encuentre, se acuerde de que Dios va a usar, mire, todo lo que esté al alcance para proteger a sus hijos, a quienes Dios ha escogido. ¿Y quiénes Dios ha escogido? Si la palabra del Señor dice que todos somos hijos de Dios, aquellos que hemos venido arrepentidos a los pies de Cristo. Amén. Ahora vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 29. Escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, los libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero en ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Para mandarle ante este gobernador Félix, el tribuno tenía que enviarlo con una carta, dando explicaciones de lo que sucedía. En esta carta vemos una carta muy formal dirigida a este gobernador Félix. En esta carta el tribuno Claudio
quería que el gobernador Félix supiera que él hizo un buen trabajo, de la manera como él describe en la carta. Este tribuno quería que Félix pues se sintiera bien al ver que tiene personas que hacen un buen trabajo y que estaba cumpliendo las órdenes de proteger a los ciudadanos romanos. Eso era una ley. Eso era una ley. Y en esta carta le explica todo esto, que se trataba por cuestiones de la ley de ellos. Pero también le comunica que de acuerdo a la ley romana, Pablo no era culpable ni de muerte ni de prisión. Pablo sale con 470 hombres de guerra y llega a un sitio donde que realmente tenía que estar fuera de peligro. Uno de los principales soldados lleva esta carta. Y esta carta va dirigida al gobernador Félix, a donde iba a llegar Pablo. Tenía que saber quién era, qué es lo que había pasado y por qué era transportado, era sacado en esta manera desde Jerusalén hacia el gobernador donde él se encontraba. Vamos a leer el versículo 30 al versículo 35. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se los ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes, se fueron con él, volvieron a la fortaleza. Hasta aquí nosotros podemos ver la preocupación de este tribuno y la orden que dio de que cómo tenían que cuidar a Pablo. Les llevaron hasta cierto sitio y ahí se regresaron muchos soldados a la fortaleza, pero Pablo no quedó solo. Fue llevado con otra cantidad de soldados hacia este gobernador. Entonces dice, en el versículo 32, dice, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador leía la carta. Preguntó, ¿de qué provincia era? Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Pablo salió de Jerusalén en custodia de un gran ejército y llegó a Cesarea. Y es entregado al gobernador llamado Félix. Este hombre toma la carta, lee, se dirige a Pablo preguntándole de qué provincia es. Él le dice que era de Cilicia y este gobernador le dice, ok, yo te voy a oír cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo encarcelaran. Ahora, estos acusadores sí estaban dispuestos a hacer semejante viaje hacia Cesarea.
Era esto terrible, tan solamente para conseguir la muerte de Pablo, del apóstol Pablo. Ahora, volvamos un poquito hacia los versículos anteriores. ¿Qué pasó con estas personas, con estos asesinos que hicieron el juramento para matar a Pablo? La emboscada, el complot que reunieron junto con estas personas. Amados, fue un tremendo fracaso. No pudieron conseguir lo que ellos anhelaban, juramentando bajo maldición, uniéndose con los líderes religiosos para matar a Pablo. Fue un fracaso. Y aquí podemos nosotros ver una vez más de que cuando el diablo usa personas para causar daño a sus hijos, nunca van a poder lograr lo que ellos están planificando. Sí, es verdad. Hay mucha gente que levantan falsos testimonios. Hay mucha gente que, verdad, hacen daño en los trabajos, mienten, provocan que muchas veces pierden el trabajo muchos cristianos por causa de gente que está manipulada por el enemigo. Otros son mal dañados su testimonio, sus personas, su nombre. Y a veces pensamos de que ¿por qué la maldad vence? ¿Por qué permite Dios que pase estas cosas? No, amados. Todo tiene su tiempo. Vemos que esta gente, ¿cuánto tiempo? Aquí la Biblia nos está registrando que de un día a otro ya ellos se levantaron. Mire, es que cuando el hombre quiere destruir y cuando el enemigo toma la posesión de las personas, las mentes, no duermen en la noche, manipulando. Así es como nos dice en los salmos, en los proverbios. El malo no descansa para asetear, para atacar a aquellos que tratan de vivir la vida de Dios. Pero vemos que esto fue un fracaso, y un fracaso total, porque bajo el gobierno de Roma ya el judío no puede, no tiene autoridad. Podrá sí seguir acusando, pero ya no puede tener ninguna autoridad. Ahora, estas personas sí llegaron a enterarse de que Pablo fue llevado ante este gobernador Félix. ¿Por qué? Porque Félix dice, les esperaré hasta que lleguen tus acusadores. En otras palabras, yo me imagino que al segundo día fueron donde Claudio, todos estos sacerdotes, para tratar de sacar a Pablo como estaba planeado. Y la gran sorpresa es que le dijo Claudio, bueno, Pablo ya no está aquí. Fue trasladado en la noche ante el gobernador Félix. Y él ahorita se encuentra en Cesarea. Entonces yo me imagino que ellos armaron también este viaje y sí, fueron ante el gobernador Félix. Qué gran enseñanza. Cada vez que nosotros leemos la palabra, wow, qué tremenda enseñanza. Y podemos decir que no es aplicable a nuestra vida porque esto sucedió en la vida de Pablo, no. Todas las palabras, los renglones que están en la Biblia son para nosotros. La palabra del Señor dice que nuevas, siempre nuevas, son sus misericordias todas las mañanas. Y así como sus misericordias son nuevas todas las mañanas, la palabra de Dios es una fuente de vida para cada día de nosotros. Así es que, amados, recordemos que no estamos solos, que Dios moverá circunstancias a favor nuestro. Ahora, no es en el tiempo nuestro,
es como a Dios le plazca. Pero de que vamos a salir adelante, si confiamos en Él, si esperamos en Él, vamos a salir adelante. Amados, hemos terminado el capítulo 23, muy interesante, muchas enseñanzas. Para la próxima semana aprenderemos del capítulo 24, es un capítulo muy intenso, muchas cosas se van a ver aquí y vamos a aprender cosas terribles que suceden en el capítulo 24. Vamos a orar, amados. Estoy muy agradecida porque usted se preocupa por aprender la palabra. Bendigo su vida, amados, amigos, amigas, hermanos en la fe, que usted se interesa por aprender la palabra. Y no porque yo la esté dando, sino porque la palabra es la palabra de Dios. Enseñe quien la enseñe, es la palabra de Dios. Nunca dejará de ser la palabra de Dios. Vamos a orar, amados. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú tienes ya de antemano planeado lo que va a suceder con nuestras vidas. Pero siempre nos recuerdas que tu misericordia es nueva todas las mañanas, que tu amor, que tu protección nunca faltará. Gracias por ese amor tan grande, tan bello. Bendiga a todos mis amados hermanos, amigos, oyentes, que se reúnen para aprender de tu palabra. Bendígalos. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, poderoso, grande, maravilloso. Amén. Amén. Bien, amados, para la próxima semana estudiaremos el capítulo 24. Prepárese, lea, para que así usted pueda ver la maravilla que Dios da a través de su palabra. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo grande para ustedes. Les amo en el amor de Cristo. Bye, bye.